Hola, profesora y compañeros. Yo soy Ana Karen Reyes Esquivel del Grupo 02 de Diseño Digital VLSI. Este es mi proyecto número 1, que consiste en una ALU automatizada. Bien, el objetivo es codificar una ALU que realice las operaciones lógicas y aritméticas. Sus salidas serán automáticas con ayuda de un contador. La ALU debe ser capaz de mostrar cada salida con una señal de pausa. La unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU, siglas en inglés de Arithmetic Logic Unit, es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, etc., y operaciones lógicas como lo son sí, y o no, entre valores generalmente 1 o 2 de los argumentos. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar algún tipo de operación aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una ALU minúscula que se mantiene sumando 1 al tiempo actual y se mantiene comprobando si debe activar el sonido de la alarma, etc. Por mucho, los circuitos electrónicos más complejos son los que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos una ALU muy compleja y potente. De hecho, un microprocesador moderno y los mainframes pueden tener múltiples núcleos, cada núcleo con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples ALU. Muchos otros circuitos pueden contener en el interior una unidad aritmético-lógica, unidades de procesamiento gráfico como las que están en las GPU modernas, FPU como el viejo coprocesador matemático 8387 y procesadores digitales de señales como los que se encuentran en tarjetas de sonido, lectoras de CD y los televisores de alta definición. Todos estos tienen en su interior varias ALU potentes y complejas. Ahora bien, aquí tenemos el símbolo general de una ALU. Después les presento una tabla de las funciones de la ALU para las diferentes operaciones de selección. Bien, ahora vamos a pasar con el desarrollo. Básicamente nuestra tarea es construir una ALU que sea capaz de generar los resultados de manera automática de las operaciones aritméticas y lógicas, con una pausa entre cada salida. Sabemos que la ALU tendrá dos entradas, A y B. A tiene un valor de 4 y su equivalente en binario es 1, 0, 0. B va a valer 3 y su equivalente en binario es 0, 1, 1. Aquí tenemos nuestra carta ASM que consta de 6 estados, E0, E1, E2, E3, E4, E5. Aquí se representan los procesos de cada estado, las salidas que se van a obtener de cada proceso y bien va a llegar a un punto en el que pidamos el comportamiento de la entrada stop. Si ésta recibe un 0, continuará con el estado siguiente porque significa que no hay una pausa. Sin embargo, al recibir un 1, se está recibiendo la indicación de que hay una pausa, por lo tanto se va al estado de inicio. Aquí tenemos la tabla de estados representando el comportamiento de la transición que va a tener cada estado. Bien, ahora pasemos con los códigos. El primero es el top. En este es un código en donde se declaran dos variables de entrada, que son la señal de pulso de reloj y stop, para el caso que se quiera detener en un estado. También se declaran tres variables de salida que tendrán que arrojar el resultado. En este caso se llama salida ALU. Posteriormente tenemos code, que es el acarreo, y sal select, que corresponde al estado actual.
Ahora tenemos el multiplexor 2 a 1 y el multiplexor 4 a 1, que son estructuras con las cuales nos vamos a apoyar para realizar este proyecto. El multiplexor 2 a 1 se encargará de que si el selector se encuentra en 0, se realizará la operación lógica, y si se encuentra en 1, se realizará la operación aritmética. Por otro lado, el multiplexor 4 a 1, en este código podemos observar que el valor del acarreo se va a activar si se quiere realizar una resta. En tal caso, cel tiene un valor de 0,1, b se niega y sim tiene un valor de 1. En caso contrario, sim tendrá un valor de 0. Pasemos con el divisor de frecuencia. Bueno, este es un código que ya casi no sabemos de memoria porque, bueno, lo hemos trabajado mucho en clase, si no es que me atrevería a decir que prácticamente en todas las prácticas y los ejercicios hemos implementado este divisor de frecuencia, y bueno, todos sabemos que este código nos va a ayudar como contador para recorrer los estados a través de una señal de pulso de reloj. La máquina de estados, bueno, en este código, valga la redundancia, se representa una máquina de estados que consta de 6 estados. E0, E1 y E2 y E3 corresponden a las operaciones lógicas, E0 a AND, E1 a OR, E2 a XOR y E3 a NOT. Por otro lado, E4 y E5 corresponden a las operaciones aritméticas, E4 a la suma y E5 a la resta. El código de sumador, bueno, este es un código que ya también habíamos visto en clase y es un código que realiza la suma por complemento a 2. Después tenemos la unidad lógica. En ella se realizan las operaciones lógicas dependiendo el valor del selector. Por último, tenemos la unidad aritmética. En este código se realizan las operaciones aritméticas con ayuda del multiplexor 4 a 1 y el sumador. Aquí tenemos nuestro RTL, que vemos que tiene por entrada una señal de pulso de reloj que es LK y la señal stop que nos ayudará a visualizar cuando se quiera hacer una pausa entre las salidas. Tenemos como salidas a code, que nos va a representar el acarreo, la salida de la ALU y la salida del selector. Bueno, en las dificultades que a mí se me presentaron, realmente el proyecto tenía una dificultad considerable respecto a lo que hemos estado trabajando en el curso, pues varios de los códigos realizados durante las prácticas o ejercicios en clase los implementé para la elaboración del proyecto. Quizá las mayores dificultades que enfrenté fue el tema de la abstracción. A veces me cuesta un poco de trabajo interpretar y, bueno, codificar. Por ejemplo, la pausa o plantear la carta ASM sí me costó un poquito de trabajo, pero al final, con retroalimentación y puntos de vista que intercambié con algunos compañeros, pude lograrlo sin ningún problema. Y bueno, este proyecto fue muy fructífero. De principio aprendimos qué era una ALU, sus características, cómo funciona y la codificamos. A la par aprendimos a realizar una máquina de estados y un contador para recorrerla. Trabajamos con un divisor de frecuencia. Era
súper necesario entender bien el funcionamiento de los multiplexores. También por el lado de la teoría aplicamos lo que es la carta ASM y la tabla de estados. Pues vaya, prácticamente implementamos todos los conceptos estudiados con anterioridad. Ahora bien, vamos a pasar a ver las evidencias en la tarjeta. Ahora vamos a pasar a ver el funcionamiento de la tarjeta. Ahí tenemos el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, el estado 5 y regresamos al estado inicial.